Hola, soy su profesor Martín Arzuza Arzuza y a continuación vamos a realizar un caso de inversión utilizando para ello una tabla de fondo de amortización. El enunciado señala lo siguiente: usted abre un fondo en una institución financiera que paga intereses del 25% efectiva anual durante el primer año y del 18% capitalizable mensualmente de ahí en adelante. 18% capitalizable mensualmente traduce un 18% AMB, puesto que es nominal promedio anual, es mensual y su cálculo se liquida al final del periodo. Estas tasas se tendrán que convertir a efectiva mensual, puesto que la periodicidad, de acuerdo a como lo señalará el enunciado, por los accidentes que ocurren, es decir, por las entradas y salidas de dinero, se requiere que la tabla se haga con periodicidad mensual. Al utilizar la tabla periodicidad mensual, la tasa a emplear tendrá que ser efectiva mensual. Si una tabla tiene periodicidad trimestral, tendrá que funcionar con una tasa efectiva trimestral y así sucesivamente. En la segunda parte del enunciado se lee: la creación del fondo tiene como único propósito poder hacer 3 retiros por el valor en su vencimiento de cada una de las 3 obligaciones que su empresa tiene pactadas así: 550.000 dentro de 9 meses. En la columna retiros registramos 550.000 para el mes 9. 680.000 dentro de 11 meses. Registramos 680.000 en el mes 11 y 1.530.000 dentro de 15 meses. En la tercera parte del enunciado podemos leer lo siguiente: para lograr el objetivo se realizarán 3 depósitos bimestrales iniciando desde hoy, donde tanto el segundo como el tercero duplican el valor del respectivo depósito anterior. Calcule el valor de cada uno de estos depósitos. Es decir, que los depósitos van a ser nuestra incógnita, pero obsérvese que son bimestrales, por eso si el primero se realiza hoy en el punto 0, el segundo ocurrirá en el 2 y el tercero en el 4. La característica que el enunciado nos indica para estos depósitos es que el segundo será el doble del primero y el tercero será el doble del segundo. Así, si llamamos X por ser incógnita al primer depósito, el segundo será el doble de X, es decir, 2X. Y el tercero será el doble de 2X, por ello podríamos señalarlo como 4X. Luego de esto podemos proceder a realizar la conversión de las tasas para que queden con la característica efectiva mensual. En el primer caso, como vamos a cambiar la periodicidad de anual a mensual, debemos emplear la función y final de las definidas por el usuario. En definida por el usuario, elegimos entonces la función y final, le damos a aceptar y registramos la información que nos solicita la ventana y inicial, que quiere decir la tasa de la cual partimos. M inicial es su periodo, como es anual, nos preguntamos cuántos años hay en un periodo anual, la respuesta es 1, y el M final, que hace referencia al número de meses que hay en un año, puesto que lo que queremos es convertir la tasa de anual a mensual. Registramos aquí 12 y le damos a aceptar. Quiere decir esto que una tasa del 25% efectiva anual es equivalente al 1.88% efectiva mensual. El 18% nominal mensual vencida ya tiene la periodicidad mensual. Lo único que tendríamos que hacer sería cambiarle la presentación, puesto que esta presentación corresponde a una presentación nominal y tenemos que volverla efectiva. Para ello recurrimos a la función de nominal a efectiva, que también encontramos en f de x, definida por el usuario, de nominal a efectiva, le damos a aceptar y nos pregunta por j, que sería la tasa de la cual partimos,
que es el 18%, y el M, la periodicidad que ella tiene, como es mensual, el M vale 12. Le damos a aceptar y hemos concluido la conversión de las tasas. Una vez que tenemos ya las tasas definidas y el cronograma de accidentes, procedemos a diligenciar la tabla del fondo de amortización. Esta tabla tiene consigo 5 columnas. La primera es la de periodos, en la cual registramos el plazo de la negociación, que iría desde el 0 hasta el 15. Toda negociación arranca en un punto 0. Como quiera que los intereses se calculan al final de cada periodo, los primeros, que serían al final del primer periodo, se calcularían en esta celda. La columna del interés se formula como la tasa de interés multiplicada por el saldo del periodo anterior. Si estamos en el periodo 1, el saldo del periodo anterior sería el saldo del periodo 0. Registramos la fórmula iniciando con más para poner en posición de cálculo la celda. Tomamos la primera tasa, como es el 1.88%. Debemos fijarla con el propósito de que cuando vayamos a copiarla hasta el periodo 12, que es hasta donde aplica, siempre capture esta misma celda. La fijamos con la tecla de funciones F4 y luego multiplicamos esa tasa por el saldo del periodo anterior. Hacemos clic en el saldo del periodo 0 y se registra así entonces la fórmula de la columna del interés. Le damos a aceptar o enter, nos devolvemos y la copiamos hasta el periodo 12. Aquí formulamos entonces como más la tasa de interés que aplica a partir del periodo 13, como es el 1.5% efectiva mensual. También la fijamos, la multiplicamos por el saldo del periodo anterior, que para este caso sería el saldo al final del periodo 12. Le damos a aceptar o enter y luego nos devolvemos y la copiamos hasta el final. En la columna de depósito vamos a hacer el registro de lo que se ha indicado en el cronograma de accidentes. La primera celda indica la incógnita, está en el periodo 0. En la tabla del fondo de amortización, ese depósito incógnita lo vamos a indicar mediante un color. Posteriormente, aun cuando el depósito de los periodos 2 y 4 también son incógnitas, lo vamos a dar en función de la primera celda incógnita, puesto que Excel solamente acepta una celda incógnita. Formulamos aquí como más 2 por el primer depósito, le damos enter y en el periodo 4 vamos a decir que este depósito es 2 veces el depósito anterior. También podría haberse formulado como 4 veces el depósito inicial. En los retiros registramos la información contenida en el cronograma de accidentes, que nos indica que para el periodo 9 el retiro tendrá que ser de 550.000, que para el periodo 11 el retiro será de 680.000 y finalmente registramos el retiro del periodo 15 por 1.530.000. Llegamos a la columna saldo al final del periodo. El saldo del periodo 0 se formula de manera distinta a cómo se formulan el saldo de los periodos posteriores. En el 0 se formula como más clic en el depósito inicial. Eso quiere decir que el saldo del periodo 0 siempre va a ser igual al depósito que se realice en esa fecha. Si yo hoy abro un fondo con 500 pesos, mi saldo al final del día será 500 pesos, puesto que no ha habido tiempo aún para que gane intereses. Y ya en el periodo 1, el saldo será el resultado del saldo del periodo anterior, lo que yo tenía al inicio, más
lo que yo gano por intereses en el periodo, más lo que yo deposite en el periodo, menos lo que yo retire en el periodo. Esa fórmula se copia. El procedimiento ahora consiste en ubicarnos en el saldo final para realizar con buscar objetivo el cálculo de el depósito inicial, que es el que nos interesa. Cuando yo haya retirado el 1.530.000, este saldo debe quedar en cero. Vamos entonces a utilizar la herramienta que nos regala Excel, la función buscar objetivo, y con ella vamos a decir que este saldo sea cero y que a cambio de que esa función nos registre cero aquí, nos devuelva al tiempo el valor del depósito que yo debo realizar en este punto. Estando aquí en la celda, nos vamos al menú principal, hacemos clic en datos, nos vamos aquí al icono de la incógnita, que en algunas versiones lo encontramos como análisis de hipótesis, en otra análisis y sí. Hacemos clic en la cabecita de la flecha y aquí nos despliega este listado de donde elegimos buscar objetivo. Esta ventana ahora nos trae tres campos. En el primero nos pide definir la celda a la que vamos a darle un valor a cambio de variar el dato de otra celda. Por default, esta dirección corresponde a la celda del saldo final donde nos ubicamos. Esa celda, entonces, vamos a cambiarla con el valor 0, tal como lo habíamos indicado, puesto que cuando yo haga el último retiro, el saldo del fondo debe quedar en 0. Y vamos a pedirle que nos cambie, a cambio de poner el 0 aquí, nos cambie el valor que tenemos en la celda incógnita. Le damos a aceptar 2 veces y tendremos así como resultado el valor del depósito a realizar. Este tendrá que ser el doble de este y este a su vez el doble del segundo. Hola, soy su profesor Martín Arzuza Arzuza y a continuación vamos a realizar un caso de inversión utilizando para ello una tabla de fondo de amortización. El enunciado señala lo siguiente: usted abre un fondo en una institución financiera que paga intereses del 25% efectiva anual durante el primer año y del 18% capitalizable mensualmente de ahí en adelante. 18% capitalizable mensualmente traduce un 18% AMB, puesto que es nominal promedio anual, es mensual y su cálculo se liquida al final del periodo. Estas tasas se tendrán que convertir a efectiva mensual, puesto que la periodicidad, de acuerdo a como lo señalará el enunciado, por los accidentes que ocurren, es decir, por las entradas y salidas de dinero, se requiere que la tabla se haga con periodicidad mensual. Al utilizar la tabla periodicidad mensual, la tasa a emplear tendrá que ser efectiva mensual. Si una tabla tiene periodicidad trimestral, tendrá que funcionar con una tasa efectiva trimestral y así sucesivamente. En la segunda parte del enunciado se lee: la creación del fondo tiene como único propósito poder hacer 3 retiros por el valor en su vencimiento de cada una de las 3 obligaciones que su empresa tiene pactadas así: 550.000 dentro de 9 meses. En la columna retiros registramos 550.000 para el mes 9. 680.000 dentro de 11 meses. Registramos 680.000 en el mes 11 y 1.530.000 dentro de 15 meses. En la tercera parte del enunciado podemos leer lo siguiente: para lograr el objetivo se realizarán 3 depósitos bimestrales iniciando desde hoy, donde tanto el segundo como el tercero duplican el valor del respectivo depósito anterior. Calcule el valor de cada uno de estos depósitos. Es decir, que los depósitos van a ser
nuestra incógnita. Pero obsérvese que son bimestrales, por eso si el primero se realiza hoy en el punto 0, el segundo ocurrirá en el 2 y el tercero en el 4. La característica que el enunciado nos indica para estos depósitos es que el segundo será el doble del primero y el tercero será el doble del segundo. Así, si llamamos X por ser incógnita al primer depósito, el segundo será el doble de X, es decir, 2X. Y el tercero será el doble de 2X, por ello podríamos señalarlo como 4X. Luego de esto podemos proceder a realizar la conversión de las tasas para que queden con la característica efectiva mensual. En el primer caso, como vamos a cambiar la periodicidad de anual a mensual, debemos emplear la función y final de las definidas por el usuario. En definida por el usuario, elegimos entonces la función y final, le damos a aceptar y registramos la información que nos solicita la ventana y inicial, que quiere decir la tasa de la cual partimos. M inicial es su periodo, como es anual, nos preguntamos cuántos años hay en un periodo anual, la respuesta es 1, y el M final, que hace referencia al número de meses que hay en un año, puesto que lo que queremos es convertir la tasa de anual a mensual. Registramos aquí 12 y le damos a aceptar. Quiere decir esto que una tasa del 25% efectiva anual es equivalente al 1.88% efectiva mensual. El 18% nominal mensual vencida ya tiene la periodicidad mensual. Lo único que tendríamos que hacer sería cambiarle la presentación, puesto que esta presentación corresponde a una presentación nominal y tenemos que volverla efectiva. Para ello recurrimos a la función de nominal a efectiva, que también encontramos en f de x, definida por el usuario, de nominal a efectiva, le damos a aceptar y nos pregunta por j, que sería la tasa de la cual partimos, que es el 18%, y el m, la periodicidad que ella tiene, como es mensual, el m vale 12. Le damos a aceptar y hemos concluido la conversión de las tasas. Una vez que tenemos ya las tasas definidas y el cronograma de accidentes, procedemos a diligenciar la tabla del fondo de amortización. Esta tabla tiene consigo 5 columnas. La primera es la de periodos, en la cual registramos el plazo de la negociación, que iría desde el 0 hasta el 15. Toda negociación arranca en un punto 0. Como quiera que los intereses se calculan al final de cada periodo, los primeros, que serían al final del primer periodo, se calcularían en esta celda. La columna del interés se formula como la tasa de interés multiplicada por el saldo del periodo anterior. Si estamos en el periodo 1, el saldo del periodo anterior sería el saldo del periodo 0. Registramos la fórmula iniciando con más para poner en posición de cálculo la celda. Tomamos la primera tasa, como es el 1.88%, debemos fijarla con el propósito de que cuando vayamos a copiarla hasta el periodo 12, que es hasta donde aplica, siempre capture esta misma celda. La fijamos con la tecla de funciones F4 y luego multiplicamos esa tasa por el saldo del periodo anterior. Hacemos clic en el saldo del periodo 0 y se registra así entonces la fórmula de la columna del interés. Le damos a aceptar o enter, nos devolvemos y la copiamos hasta el periodo 12. Aquí formulamos entonces como más la tasa de interés que aplica a partir del periodo 13, como es el 1.5% efectiva mensual, también la fijamos
la multiplicamos por el saldo del periodo anterior, que para este caso sería el saldo al final del periodo 12. Le damos a aceptar o enter y luego nos devolvemos y la copiamos hasta el final. En la columna de depósito vamos a hacer el registro de lo que se ha indicado en el cronograma de accidentes. La primera celda indica la incógnita, está en el periodo 0. En la tabla del fondo de amortización, ese depósito incógnita lo vamos a indicar mediante un color. Posteriormente, aun cuando el depósito de los periodos 2 y 4 también son incógnitas, lo vamos a dar en función de la primera celda incógnita, puesto que Excel solamente acepta una celda incógnita. Formulamos aquí como más 2 por el primer depósito, le damos enter y en el periodo 4 vamos a decir que este depósito es 2 veces el depósito anterior. También podría haberse formulado como 4 veces el depósito inicial. En los retiros registramos la información contenida en el cronograma de accidentes, que nos indica que para el periodo 9 el retiro tendrá que ser de 550.000, que para el periodo 11 el retiro será de 680.000 y finalmente registramos el retiro del periodo 15 por 1.530.000. Llegamos a la columna saldo al final del periodo. El saldo del periodo 0 se formula de manera distinta a cómo se formulan el saldo de los periodos posteriores. En el 0 se formula como más clic en el depósito inicial. Eso quiere decir que el saldo del periodo 0 siempre va a ser igual al depósito que se realice en esa fecha. Si yo hoy abro un fondo con 500 pesos, mi saldo al final del día será 500 pesos, puesto que no ha habido tiempo aún para que gane intereses. Y ya en el periodo 1, el saldo será el resultado de el saldo del periodo anterior, lo que yo tenía al inicio, más lo que yo gano por intereses en el periodo, más lo que yo deposite en el periodo, menos lo que yo retire en el periodo. Esa fórmula se copia. El procedimiento ahora consiste en ubicarnos en el saldo final para realizar con buscar objetivo el cálculo de el depósito inicial, que es el que nos interesa. Cuando yo haya retirado el 1.530.000, este saldo debe quedar en 0. Vamos entonces a utilizar la herramienta que nos regala Excel, la función buscar objetivo, y con ella vamos a decir que este saldo sea 0 y que a cambio de que esa función nos registre 0 aquí, nos devuelva al tiempo el valor del depósito que yo debo realizar en este punto. Estando aquí en la celda, nos vamos al menú principal, hacemos clic en datos, nos vamos aquí al icono de la incógnita, que en algunas versiones lo encontramos como análisis de hipótesis, en otra análisis y sí. Hacemos clic en la cabecita de la flecha y aquí nos despliega este listado de donde elegimos buscar objetivo. Esta ventana ahora nos trae 3 campos. En el primero nos pide definir la celda a la que vamos a darle un valor a cambio de variar el dato de otra celda. Por default, esta dirección corresponde a la celda del saldo final donde nos ubicamos. Esa celda, entonces, vamos a cambiarla con el valor 0, tal como lo habíamos indicado, puesto que cuando yo haga el último retiro, el saldo del fondo debe quedar en 0. Y vamos a pedirle que nos cambie, a cambio de poner el 0 aquí, nos cambie el valor que tenemos en la celda incógnita.
Le damos a aceptar 2 veces y tendremos así como resultado el valor del depósito a realizar. Este tendrá que ser el doble de este y este a su vez el doble del segundo.